Buenas tardes a todos, gracias por haber venido y les doy la bienvenida también en nombre de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y del programa para estudios de la cultura, en el marco del cual tenemos el honor de contar con la visita de Chantal Mouffe. Este programa fue inaugurado bajo la dirección de Ernesto Laclau, a quien recordamos con mucho cariño y quien nos dejó el regalo de tener a Chantal hoy aquí, y bajo su dirección planteamos reflexionar en favor de nuestros alumnos, de nuestra comunidad académica y también de las universidades que hoy nos acompañan con su participación en este evento, que son la Universidad de General Sarmiento, la Universidad de Buenos Aires con la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas, Claxo como centro de investigación, la UMED con la Universidad de los Trabajadores, los compañeros que vinieron de otras universidades y que están acá presentes, a quienes también agradecemos mucho, y que la intención desde este programa, a los cuales estamos invitando a los colegas, es reflexionar sobre los problemas de la cultura y la política. En ese marco recibimos a Chantal Mouffe, filósofa belga que todos conocen, no tengo mucho para decir, pero mínimamente reconocer su paso por la Academia Internacional, habiendo hecho sus estudios en la Universidad de Lovaina, también en la Universidad de París y la Universidad de Essex, habiendo participado como profesora invitada en universidades americanas como Harvard y Princeton, y también con conferencias a lo largo de diferentes universidades en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y ha dirigido 2 centros de estudios filosóficos y programas, tanto en la Universidad de París como en la Universidad de Westminster en Londres, y su ejemplo esperamos tomar para dirigir nuestro centro. Nos acompañan en esta mesa, que va a ser una mesa redonda de debate entre profesionales y que vamos a escuchar, y al final vamos a participar con preguntas como público. En primer lugar, nuestro rector, Ernesto Villanueva, con una larga trayectoria en dirección de universidades, a quienes agradecemos el equipo del PEC que nos haya dado la oportunidad de tener este centro de trabajo y permitirnos la visita de Chantal Mouffe. El ex rector de la Universidad General Sarmiento, Eduardo Rinesi, filósofo y politólogo que tiene varios artículos y libros publicados sobre teoría política y filosofía política. El doctor José Fernández Vega, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía, también con libros y artículos publicados sobre filosofía política, con una especialización o con un enfoque especial en Carl Schmitt en su momento y en estética y política. Edgardo Moca, también profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ciencias Políticas, columnista de Página 12, también columnista del programa 678 y director de una revista de próxima aparición que es Horizontes del Sur. Bueno, les agradezco a todos que estén aquí. Como ustedes saben, Chantal trabaja en 2 campos o 2 áreas, digamos, dentro del campo de la teoría política. Por un lado, el tema del agonismo, que fue lo que trató el workshop que cursamos durante estas 2 semanas, en 3 encuentros, y por otro lado el tema de la estética y la política. De modo tal que la mesa se divide también de acuerdo a estas 2 perspectivas. Edgardo Moca y Ernesto Villanueva van a hacer sus planteos a partir del agonismo y consenso, y Eduardo Rinesi y José Fernández Vega van a hacer sus planteos a partir de la estética y la política. Al final, bueno, ellos van a hacer sus planteos, van a entrar en debate con Chantal, y a partir de ahí luego vamos a participar el público en general. Así que gracias y bienvenidos. La verdad que toda la universidad está agradecida con la presencia de Chantal durante toda esta semana en este workshop que se desarrolló, y en segundo lugar también
queremos agradecer la presencia de los amigos que nos acompañan. Yo fui muy obediente con la consigna que me dio Emilce, así que escribí lo que tenía que plantear. Chantal, me cito un reportaje que te hicieron ya, creo que hace 4 años, creo que página 12. Vos decías en aquel entonces lo siguiente: el objetivo de la democracia no es que todo el mundo se ponga de acuerdo. Hay posiciones irreconciliables. Critico las tradiciones teóricas que dicen que la política democrática busca consensos. Habermas indica que el consenso se busca a través de procesos deliberativos y argumentos racionales. No coincido con él. La política tiene que ver con el conflicto y la democracia consiste en dar la posibilidad a los distintos puntos de vista para que se expresen, disientan. El disenso se puede dar mediante el antagonismo, amigo-enemigo, cuando se trata al oponente como enemigo. En el extremo llevaría a eso a una guerra civil, o a través de lo que llamo agonismo. Un adversario reconoce la legitimidad del oponente y el conflicto se conduce a través de las instituciones. Es una lucha por la hegemonía. Y aquí viene mi pregunta. Entre esos polos, antagonismo, donde se busca destruir al enemigo o al oponente o al adversario, como se llame, entre esos polos, antagonismo versus agonismo, donde se reconoce la legitimidad del otro, ¿no podría pensarse un esquema intermedio en el que el conflicto, el oponente no es destruido, sino en todo caso transformado? Y fundo muy rápidamente la pregunta. Si observamos nuestro país, Argentina, se ve una gran persistencia y continuidad de los oponentes. Más aún, muchísimas veces se ha hablado de empate hegemónico. Esto es, de la incapacidad de que una de las partes imponga a largo plazo a su contrincante un cambio de las condiciones del conflicto, una transformación del conflicto, creándose así una nueva arena política. Cuando uno analiza la historia de los últimos 70 años, encuentra una permanencia importante de las partes, hasta con continuidades en apellidos, denominaciones de instituciones, formas de enfrentamiento, argumentos utilizados que semejan una repetición eterna. De ahí la preocupación con esta pregunta. ¿Cómo hace el autor? Mi pregunta también gira alrededor de la relación entre antagonismo y agonismo. Estuve leyendo el último trabajo, el trabajo Agonísticas, en el que me parece, creo haber encontrado una complejización y una precisión sobre la relación mutua entre ambos conceptos, entre ambas categorías. Mi comprensión, que es un poco es una pregunta de comprensión, porque yo lo que aprecio en este último trabajo es una ubicación de la relación entre antagonismo y agonismo más que como una relación de contrarios que se pueden suplementar o reemplazar mutuamente, más bien como aparece el agonismo como una forma del antagonismo, como una forma que evita que el antagonismo lleve a la destrucción. Es decir, el agonismo como el reconocimiento de la inerradicabilidad, me salió bien, lo practiqué todo el día, del antagonismo. Y el ejemplo que quería tomar también es el ejemplo de los últimos años de la política argentina. Para cortar camino y no dar demasiadas vueltas, me parece a mí que gracias a la existencia de 30 años de democracia, o 20 cuando empezó el proceso político en el 2003, gracias a que teníamos 20 años y ahora tenemos 30, de rutinas democráticas y de la instalación del nunca más, del no regreso a las épocas de los gobiernos de facto, pudimos no solamente darle espacio al funcionamiento pacífico y democrático y civilizado de los antagonismos, sino dejar que el antagonismo, permitir que el antagonismo se despliegue en toda su intensidad. Yo creo que en la Argentina moderna, de muchas décadas a esta parte, nunca ha habido un proceso de instalación tan radical y tan intenso del antagonismo político.
Si uno repasa los últimos años de la historia política argentina, hemos visto que se han politizado y se han expuesto y sometido al conflicto político muchos temas, no voy a hacer la enumeración porque nos iríamos muy lejos, pero muchos temas que eran patrimonio de expertos y patrimonios de miradas técnicas o tecnocráticas. Los argentinos nos hemos vuelto, y no solamente los argentinos que participan en la política institucional, sino una franja muy numerosa, muy masiva de los argentinos, nos hemos vuelto algo así como conocedores y hemos adquirido expertas en algunos temas que no eran propios de la discusión política argentina, en muchos temas. Hemos tenido que rastrear las cuestiones de las finanzas para discutir el Banco Central, que tenía que ser independiente, la cuestión de la lógica de concentración de los medios de comunicación, la cuestión del tipo de acumulación que se hace con los ahorros de los trabajadores en relación con las pensiones, y así de seguido. Yo creo que en otras épocas, y no estoy imaginando, sino que he sido de alguna manera testigo y he estudiado procesos políticos históricos argentinos, mucho menos antagonismo, mucha menor agudización de las contradicciones llevaron a situaciones de ingobernabilidad política, y las famosas salidas, las famosas usurpaciones cívico-militares del poder siempre tuvieron esta razón de ser, en esto que Ernesto decía, el empate hegemónico, que bajo las formas de una democracia corrompida, restrictiva, proscriptiva durante muchos años en Argentina, no alcanzaron a madurar una explicitación del conflicto y del antagonismo político. Quería saber si Chantal compartía este enfoque, si es justo decir que lo ineradicable del antagonismo obliga a una solución agonista si queremos realmente tener una democracia rica en alternativas y si queremos tener una democracia que posibilite alternativas, sobre todo hablando desencarnadamente, si el neoliberalismo puede tener una alternativa dentro del propio juego de las instancias e instituciones democráticas sobre la base de esta idea de la democracia agonal. Esta era la pregunta. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo con la última frase de Ginés. Bueno, a propósito, el agonismo como una forma del antagonismo, bueno, eso es una cosa que no es únicamente, bueno, el punto es, insisto, más, no estoy segura ni siquiera que insisto más, pero eso está en realidad desde el momento en el cual empecé a hablar de la distinción, era bien claro que el agonismo era una forma de puesta en escena del antagonismo, ¿no? Porque no es que una cosa completamente distinta. Entonces, bueno, si tú lo has visto más claro en la agonística, me parece bien, pero yo, de alguna manera, no es una evolución, eso es un punto que yo siempre he hecho muy claro, y particularmente, por ejemplo, y voy a volver a eso en un momento, cuando distingo el adversario del competidor, ¿no? Porque el competidor justamente o allá no hay una relación, el antagonismo es una relación simplemente de conflicto de intereses, pero en el agonismo sí lo hay. Me parece que en realidad la mejor manera de contestar a la pregunta de Villanueva es de bueno, explicar un poquito exactamente cómo yo entiendo esa cosa de la lucha agonística. Y para eso también necesito hacer algunas precisiones sobre la noción de hegemonía, porque la noción de hegemonía es un término que evidentemente uno encuentra mucho en el lenguaje ordinario y a veces tiene un sentido de decir, bueno, simplemente una fuerza hegemónica la que impone su guión. Bueno, nosotros evidentemente desde el libro que escribimos juntos con Ernesto Laclau, Hegemonía y Estrategia Socialista, dejamos bien claro que utilizamos la palabra hegemonía en el sentido gramsciano, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo en realidad en un artículo anterior al libro ya había, por ejemplo, clarificado la diferencia que había entre la idea de hegemonía en Gramsci y la idea de clase dominante en Marx, por ejemplo, y había mostrado también la diferencia entre la visión de Gramsci y la de Althusser, aunque la de Althusser es más cerca a su concepción de la ideología como una serie de prácticas, es más cerca a la hegemonía de Gramsci, pero de todas maneras me parece que Gramsci
Gramsci iba mucho más allá. Entonces, eso evidente indica que Gramsci habla de la reforma intelectual y moral que necesita una hegemonía. Una hegemonía tiene que ver con una serie de prácticas y también de subjetividades, ¿no? Es decir, para crear una hegemonía hay evidentemente que transformar las subjetividades, y eso va a ser muy importante después cuando vamos a hablar de las prácticas artísticas, pero también se necesita transformar las instituciones. Entonces es todo un complejo de realidad, es que nosotros también llamamos después el discurso, ¿no? Es una forma de establecer un tipo de discurso. En realidad una hegemonía es crear o tratar de crear una voluntad colectiva, un nosotros. Cuando hay un proyecto hegemónico, es un proyecto que trata justamente de crear un nosotros, de crear una voluntad colectiva. Entonces, otro elemento, y eso se hizo referencia a Rinesi, evidentemente la perspectiva, digamos, filosófica ontológica que nosotros también desarrollamos en hegemonía y estrategia socialista, es que eso siempre se hace la tesis que defendimos es que la sociedad siempre es dividida, ¿no? Lo que llamamos el antagonismo, o que también la negatividad radical. Eso es una tesis evidentemente ontológica, que existe una negatividad radical, una negatividad que no puede ser superada, y que eso es lo que, por qué existe justamente esa dimensión del antagonismo, y eso es lo que he propuesto llamar lo político, ¿no? Y distinguirlo de la política. Entonces, bueno, una vez que uno parte de esa perspectiva, entonces la cuestión es realmente el agonismo. Bueno, como también lo recordaba Rinesi, dijo que en realidad la política democrática, que tiene en primer lugar que reconocer ese carácter ineradicable del antagonismo, pero evidentemente no puede dar la posibilidad al antagonismo de expresarse bajo la forma amigo-enemigo, porque eso lleva a la guerra civil. Entonces, para que haya una política democrática que por una parte reconoce esa ineradicabilidad del antagonismo, ¿no? Porque, por ejemplo, el problema con muchos pensadores como Habermas o Rawls, ellos consideran de que si uno admite la ineradicabilidad del antagonismo, no hay manera de pensar la democracia. Automáticamente uno socava la posibilidad misma de la democracia, y por eso es que ellos están llegados a negar esa dimensión y a decir, no, la democracia tiene que ver con la creación del consenso. Pero si uno parte de la perspectiva filosófica, que es la nuestra, que es un consenso absolutamente inclusivo, no es posible, precisamente por esa dimensión de lo político. Entonces la cuestión para la democracia es, pero ¿cómo es que uno se va a manejar con ese conflicto? ¿No? Entonces, por una parte, evidentemente, no puede dar que se manifieste bajo la forma del antagonismo, entonces, pero hay que encontrar una forma en la cual se puede manifestar ese conflicto de una manera que sea, digamos, legítima, reconocida. Y eso es lo que he propuesto llamar el agonismo. Bueno, pues entonces, ¿qué es exactamente esa lucha agonista? Ya es donde llego a responder a tu pregunta. Pero yo no creo que sea necesario una cosa intermedia entre el agonismo y el antagonismo, porque justamente el antagonismo es precisamente esa cuestión del agonismo, de transformar el adversario. Pero la lucha agonista es una lucha que se da entre proyectos hegemónicos que están en conflictos, ¿no? Es decir, eso evidentemente, insisto mucho, que si no hay, por eso es que, por ejemplo, he criticado mucho la política de consenso al centro que existe en los países europeos. Eso no es una lucha agonista, porque cuando no hay la posibilidad de escoger para que los ciudadanos tienen que escoger entre centro derecha y centro izquierda, pero que proponen la misma política, eso no es una lucha agonista.
Para que haya una lucha agonista tiene que haber un proyecto que sea un proyecto que realmente pone en cuestión las relaciones de poder existentes, en el caso, digamos, actual, que pone en cuestión la hegemonía del neoliberalismo. Pero lo va a poner en cuestión, no eliminando el otro, diciendo, bueno, nosotros vamos a eliminarlos, porque eso es la cuestión del antagonismo. La lucha agonista va a consistir en, como no sé qué palabra utilizar acá, pero es en realidad el objetivo es tratar de realizar una especie de conversión en la subjetividad del adversario, de llevarlos a aceptar, identificarse, mejor dicho, con la visión del mundo, con el proyecto político que uno propone, llevarlos a ser parte de nosotros. Donde si ellos son oponentes, tienen una visión, defienden, por ejemplo, un modelo neoliberal, porque ellos consideran, han sido convencidos de que eso era la mejor manera o que no había ninguna alternativa, como hoy en día se presenta en muchos países europeos. Pero eso es una cosa que esa subjetividad puede ser transformada, y toda la lucha hegemónica al interior de la lucha agonística es precisamente llevar a esa gente a ver las cosas de manera distinta, o como lo menciono muchas veces, a movilizar esos afectos que de tal manera que se van a dirigir hacia la identificación a otro proyecto. Entonces, no se trata en la lucha agonista de destruir el oponente, se trata de ganarlo a su proyecto, de hacerle ver las cosas de una manera distinta para que ellos digan, así no, en realidad nosotros, ese proyecto de sociedad que ofrece ese grupo, sí, es el tipo de proyecto que nosotros queremos. No es en absoluto una destrucción, es una, por eso que la palabra de conversión. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me pareció bastante interesante, es poner eso en comparación con una tesis de Thomas Kuhn en su libro sobre las estructuras de las teorías científicas, como así, y donde él dice que en realidad cuando hay un cambio de paradigma en la ciencia es una especie de conversión. Es decir, no es que realmente, bueno, uno va a llegar a algo argumento, pero hay una conversión. La gente piensa, empieza a ver las cosas de manera distinta. Bueno, yo creo que la lucha agonista es algo así. Se trata de crear una especie de conversión en el adversario para que empiece a ver las cosas, se identifique con nuestro proyecto. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, no hay necesidad de tener esa cosa de intermedia, porque ya la lucha agonista es precisamente eso. Bueno, yo me temo que no tengo una pregunta tan bien estructurada como los colegas. Quizás una preocupación más general acerca de la eventual pertinencia de utilizar cierto lenguaje o ciertas categorías provenientes de ciertos registros del mundo de la estética para pensar los fenómenos de la política. Quiere decir, más que pensar en la potencia política de ciertas prácticas estéticas, como haces de manera muy estimulante en el capítulo que le dedicas en el último libro, mi pregunta va dirigida a saber si consideras pertinente, eventualmente útil, adecuado, pensar la política, los problemas de la política con algunas categorías provenientes, digamos así, del mundo de la estética, y en particular, y aquí retomamos algo de lo que conversábamos ayer. En realidad, como ayer no me terminaste de convencer del todo, quiero volver a pelearte un poquito, pero lo voy a hacer con mucha prudencia. Me refiero a la idea de tragedia, ¿no? Y a la posibilidad de pensar como una ontología trágica, o usar la expresión que usan muchos autores, de pensamiento trágico, para aludir a un pensamiento que parte de reconocer lo que aquí ambos colegas señalaron, y lo que es un punto fuerte de tu pensamiento, que es la inerradicabilidad, ¿no?, del conflicto.
hay una negatividad que tiene un valor ontológico, y eso, como conversamos ayer, lo contrapones a otra forma de ontología, inmanentista, etc. Y me parece que el pensamiento que intenta dar cuenta de ese mundo donde el conflicto es ineradicable y radical es un pensamiento que podemos llamar trágico, en la medida en que la tragedia es el género estético que a lo largo de la historia de Occidente, en distintos momentos, pero sobre todo en dos, puesto que es un género tan importante como muy circunscripto en el tiempo, en sus momentos de mayor esplendor, medio siglo hace 25 siglos, otro medio siglo hace 5 siglos, y no mucho más que eso, pero eso fue suficiente para crear alguna de las grandes piezas de las que somos hijos y herederos todos nosotros, que siempre pensaron el conflicto como una cuestión fundamental, sea, como en la vieja tragedia griega, un conflicto externo a la subjetividad de los hombres, puesto que es así el conflicto entre dioses enfrentados, un conflicto objetivo, digamos, ¿no? Están los dioses tal y los dioses cual, y ellos se pelean entre sí, y los hombres son víctimas de esa pelea entre los dioses. Hoy podríamos secularizar un poquito eso, y donde los griegos decían dioses, poner otra cantidad de fuerzas, desde la fuerza de los poderes económicos hasta la fuerza de la naturaleza, lo que se nos ocurra. Sea que sea un conflicto interno que opera en el interior del alma atormentada de un sujeto. Esa es la tragedia moderna, digamos, ¿no? Donde el sujeto no es como los sujetos de Sófocles, un sujeto de una sola pieza, digamos, sino que es un sujeto él mismo internamente escindido, y que por lo tanto está todo el tiempo sin saber muy bien para qué lado agarrar. Esto, por supuesto, como dice por ahí Harold Bloom en alguno de sus libros siempre muy provocadores, en que dice que todo el psicoanálisis de Freud no es más que una larga nota a pie de página de Hamlet de Shakespeare. En efecto, es muy interesante para pensar los problemas de la política. Si hay lucha hegemónica, es porque no hay una lucha entre los sujetos, digamos, como si esos sujetos tuvieran una identidad previa a esa lucha, sino porque hay una lucha por los sujetos, es decir, una lucha en el corazón de esos sujetos escindidos, torturados, ¿no? Que van identificándose en función de las distintas interpelaciones que reciben de una manera u otra. En tu último libro, tal, pero en general me parece que en el pensamiento sobre la hegemonía, a mí me resulta muy útil pensar un tipo de conflicto trágico que corresponde a un... Y esto yo lo fui viendo con el tiempo a medida que descubrí que en algunas tragedias muy importantes el conflicto no es tanto el conflicto entre dos posiciones enfrentadas, los dioses del hogar y los dioses del Estado, o los valores morales en nombre de los cuales Hamlet tiene que matar a su tío, y los valores morales en nombre de los cuales Hamlet no debe matar a su tío, y por eso Hamlet no sabe bien qué hacer y termina no matando a su tío hasta que él mismo no le ha anunciado que ya está muerto. Entonces dice, ah sí, pues entonces ahora lo mato, puesto que yo ya no soy un sujeto, yo ya no tengo esa discusión. Pero hay otro tipo de tragedia, que es la tragedia en la que el conflicto no es el conflicto entre dos posiciones, A y no A, digamos, sino el conflicto entre una cierta totalidad, entre un cierto sistema y una, para decirlo así, parte maldita del sistema, que el sistema no puede eliminar, porque se eliminaría a sí mismo al hacerlo, pero tampoco puede aceptar plenamente, sino, para usar la expresión que usaba recién Ernesto, transformándola o modificándola, ¿no? Cuando uno piensa en una pieza que ciertamente es formalmente una comedia, pero que yo me parece que podemos autorizarnos a pensar como una tragedia, como El mercader de Venecia, allí ciertamente nadie muere, todo el mundo es salvado, el judío es recuperado para la ciudad, el homosexual es recuperado para una vida familiar decente, pero a condición de que uno y otro renuncien a eso que son. Te salvo la vida, pero vos te convertís al catolicismo. Te salvo la vida, pero vos prometés renunciar a tu antiguo amante. Entonces, me parece que allí hay un modo de pensar la hegemonía, y en general hay un modo de pensar las categorías de la teoría política que nos interesan mucho y que forman parte fundamental de tu obra. Ayer yo decía, al pasar la palabra república, que me parece que involucra también esta tensión, porque en la gran tradición republicana la idea de república, la idea de una cosa pública, pero es decir, de una cosa que es de todos, de una cosa común, pero también de una cosa que está internamente escindida, de manera que el conflicto entre las partes que integran ese todo es constitutivo de ese propio todo
que tiene entonces allí un conflicto imposible de resolver. La propia idea de pueblo, sobre la que tanto nos enseñó Ernesto, ¿no? Que a veces alude a un universal y a veces alude a una parte de ese universal, sin que sea siempre fácil decir, o mejor dicho, siendo que nunca es posible decir cuando usamos la palabra en un sentido o en el otro, porque nunca avisamos, usamos pueblo como populus o pueblo como plebs, y en ese no avisar radica el secreto y la gracia de la palabra. También hace de eso una palabra intrínsecamente, digamos, contradictoria, intrínsecamente trágica, ¿no? Si queremos que el pueblo sea todo, ¿qué hacemos con la parte que, si se realiza como tal parte, niega el todo como tal, ¿no? Entonces, que es otro modo de decir lo que me parece que de mil modos diferentes has dicho, Chantal, a lo largo de toda tu obra, sobre la cuestión de la hegemonía. La hegemonía siempre supone un modo, ¿no? de tratar de meter adentro a todo el mundo, convirtiéndolos un poquito, transformándolos un poquito, interpelándolos de distintos modos, y siempre queda una especie de exterior que la amenaza, que anuncia desde otro lugar la posibilidad, ¿no? de perforar eso, de imaginar un orden contrahegemónico. En fin, como ves, no es una pregunta, pero solamente impulsado por la invitación de Milce a tratar de pensar la cuestión estética en relación con la política. Si tuviera que formular todo esto bajo la forma de una pregunta, te diría, ¿te parece que es razonable utilizar categorías de un mundo hoy tan distinto del de la política como el de la estética, pero el que no era distinto de la política hace 25 siglos entre los griegos, ni hace siglo en la Inglaterra isabelina, ¿no? Como dice por ahí John Steiner, los ingleses de la época de Shakespeare iban al teatro por las mismas razones por las que nosotros leemos los diarios, no para evadirse del mundo, sino para entenderlo. Entonces, ¿podemos seguir entendiendo el mundo con las categorías de la tragedia? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la universidad por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar en este panel. Y voy a referirme a otro aspecto del que acaba de mencionar Eduardo, y es algo más centrado en el capítulo 5 del libro de Chantal Mouffe, que pone en cuestión la relación entre el arte y la política, que es una relación vieja como Platón y nunca saldada de ninguna forma, ni por la estética ni por el pensamiento político. Entonces da lugar a interpretaciones permanentes. Y también da lugar a menosprecios y olvidos, porque una de las cosas que a mí me gustaría subrayar es que en este libro de política hay un capítulo sobre arte, cosa que no es nada habitual, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un capítulo sobre arte que es optimista, me parece a mí, si uno puede reducirlo a esa palabra un poco banal, porque tengo la impresión que en los medios políticos y en los medios teóricos políticos hay como una especie de menosprecio de la dimensión artística, de la dimensión simbólica en general, porque no se espera nada de ella. Pareciera que el arte efectivamente ha muerto y todo lo que hay es una especie de espectáculo bajo el nombre de arte. Chantal Mouffe no piensa eso, creo. Ella dirá si es así o no. Pero me parece que una de las cuestiones que subyacen a toda la discusión que ella plantea en ese capítulo 5 tiene que ver con una hipótesis que no ella, sino yo me atrevo a formularla así, como si el arte fuese una especie de laboratorio de la política del mundo, como si fuese una microcondensación de una serie de problemas políticos que se expresan en el arte de una manera autónoma y muy distinta, pero que entran de lleno en la agenda de las discusiones políticas contemporáneas. Por ejemplo, la cuestión del pluralismo. Si vamos a creer a un crítico liberal, el arte se desarrolla hoy en un medio plenamente pluralista, es decir, no hay vanguardias reconocidas y en conflicto entre sí, tratando de desplazarse entre sí, tratando de establecer cuál es la manera legítima de hacer arte hoy, sino que hay un mundo pluralista donde cualquiera puede hacer cualquier cosa. Puede pintar a la mañana, hacer una escultura a la tarde, puede ser afín al surrealismo por la noche y a la mañana siguiente ser un artista conceptual, y no hay ningún problema con eso. Esta definición del pluralismo es una definición liberal
Y es una definición que está muy cerca de neutralizar todos los problemas de la política. Es decir, es una visión política, porque se llama a sí mismo pluralista, pero al mismo tiempo, paradójicamente, es despolitizadora. Porque cancela la política, no hay nada que discutir políticamente. Habría algo que discutir si a alguno se le ocurre hacer una vanguardia y impugnar el pluralismo, ponerse fuera de ese espacio plural. Por supuesto, nadie quería hacerlo porque quedaría estigmatizado. Estaría bajo el rótulo incómodo de antidemocrático, de opositor a la libertad. Y por otro lado, tenemos la propuesta de Chantal, que me parece que es adversaria, antagoniza y pretende introducir una lucha allí donde los liberales erradicaron todo conflicto. Es decir, para ella, me parece a mí, el arte tiene todavía algo que hacer en el plano de la política. El arte político no es ni una contradicción en los términos, ni un simpático motivo de domingo, sino algo que puede tomarse en serio y que puede tener influencia en la política de distintos modos. Uno siendo subversivo y habilitando nuevas formas de crítica, y otro desarrollando o impulsando nuevas subjetividades. Entonces, lo que tenemos acá es una especie de reivindicación de lo que se ha llamado, con una gota de ironía, el artivismo, ¿no? Y una visión positiva en el sentido de que no piensa, como muchos piensan, que la estetización general de la sociedad, aquello que lleva a que la sociedad de consumo no pueda prescindir de la estética y que sea sumamente importante para la sociedad de consumo el diseño, desarrollar o publicitar nuevas formas de vida, imaginar nuevas necesidades, etc., sea ya parte misma de la dinámica del capitalismo. Asimismo, cree, me parece, que el arte no está completamente reabsorbido, no está automáticamente reabsorbido, no es un asunto de bienales y de carnavales estéticos de diferente tipo, sino que puede, en esa gran operación de neutralización liberal, rescatarse a sí mismo y oponer resistencia. Mi pregunta es simplemente, ¿no vamos demasiado lejos con el optimismo? Porque podemos entender que algunos artistas en condiciones muy especiales, incluso contingentes, una palabra que es muy importante para la visión política de Chantal, creo, pueden intervenir políticamente con éxito. Doy un ejemplo local. Si ustedes se acuerdan la gran discusión que hubo, creo que en el 2003-2004, con la exposición de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, quizás muchos de ustedes la recuerden, inesperadamente se convirtió en el tema del día y se enfrentó con visiones culturales fortísimas como la de la Iglesia. Y creo que puso las condiciones para nuevos debates. Tengo para mí que el matrimonio igualitario, la ley del matrimonio igualitario, hubiera sido más difícil sin toda esa discusión previa. Chantal da dos ejemplos, y me parece que son dos ejemplos que ella reivindica, y yo quisiera hacer una discriminación entre ellos, y con eso termino. Por un lado, el ejemplo de un artista chileno radicado en Nueva York que se llama Alfredo Yávar, que, bueno, podemos hablar mucho de él. Tiene una página web, ustedes pueden ver las obras de él. Incluso en la página web pueden ver lo prolijo que es Yávar. Es decir, que él se arriesga a una crítica de tipo academiza el arte político. Lo neutraliza de esa manera. Lo hace apto para la exposición, lo desarraiga de allí de donde proviene. Por ejemplo, en la exposición sobre Guarda, una serie de fotos muy lindas, muy prolijas, muy estetizadas sobre un drama. Uno puede defenderlo
atención sobre ese drama, lo pone en el centro de la escena, pasa a ser un tema de discusión pública. Y otro puede decir, bueno, simplemente lo cuelga a la pared para que los buenos burgueses vayan y se conduelan, y algunos todavía mejores les compren las obras. Y por otro lado, da un ejemplo de un grupo norteamericano que es verdaderamente que no se acerca ni un poco a este tipo de críticas, que son los hombres sí, los yes men. Ellos hacen intervenciones performáticas, se disfrazan de funcionarios y organizan conferencias de prensa y dicen todo lo contrario de lo que un funcionario tiene que decir. Confunden a la gente, hacen grandes líos, sobre todo confunden a la prensa, y hacen este tipo de intervenciones y son muy eficaces, son muy divertidas. Algunos dirían no son muy artísticas y otros reivindicarán que son performáticas, por tanto, plenamente artísticas. Entonces, en los dos ejemplos que ya da algún otro, pero en estos dos ejemplos vemos un poco la ambivalencia de la cuestión del arte, me parece a mí. Se puede introducir ahí una discusión, una discriminación. ¿Cuál es antagonista y cuál es reabsorbido? Esa es un poco la discusión que por supuesto no vamos a saldar, me parece, esta noche porque es una discusión muy vieja que viene de mucho antes, pero me parece que se reactualiza permanentemente. Eso es todo. Bueno, voy a, como me equivoqué refiriéndome a la ciudad de Moca de Ginesi, ahora de pronto te voy a decir Moca. Pero decías Ginesi y decías Moca, ¿no? Sí, te contesté a ti, yo te contesté Ginesi. Tal vez porque los dos tengo barba. Fue una especie como de bueno, pero de todas maneras, ahora sí me refiero a... Bueno, sí, como dices tú, no es realmente una pregunta y a mí me gusta mucho la idea de que esa dimensión trágica, bueno, es cierto de que, bueno, esa ontología, porque allá es a nivel más bien de la ontología que hay que pensar que nosotros desarrollamos, es una ontología que se llama trágica, ¿no? La negatividad radical, y por ejemplo, cuando hablo del pluralismo, eso es una cosa a la cual hago referencia muchas veces, porque hay evidentemente ese pluralismo liberal, pero el pluralismo que yo reivindico es el pluralismo de Nietzsche, de la guerra de los dioses, o el pluralismo de Max Weber, eso, donde... Y yo insisto mucho, y eso en realidad también quiero mostrar que eso es la diferencia fundamental que hay entre ciertas formas de agonismos influenciadas por Hannah Arendt y, por ejemplo, yo me refiero en el libro Agonística a Arendt, pero también William Connolly o Bonionic. Yo digo, eso es un agonismo sin antagonismo, porque yo defiendo una idea de la pluralidad tal que, bueno, sí, también John Rawls de otra manera que no es agonista, pero el reconocimiento de la pluralidad puede hacerse de manera muy distinta. Puede decir, sí, evidentemente hay una pluralidad de valores que nosotros no vamos a poder todos ocupar esos lugares pero por motivos principalmente empíricos, la vida es demasiado corta, ¿no? Pero si alguien, digamos, que desde el punto de vista de Sirius, ¿no?, ve el mundo, todos esos valores los ve como conformando un todo armonioso y que no es conflictivo. Pero eso no es el pluralismo que está, digamos, implicado en nuestra ontología, ¿no? Porque, al contrario, Nietzsche y Max Weber dicen, no, si hay pluralismo necesariamente va a haber antagonismo, porque esas cosas no pueden reconciliarse. Entonces, esa es la dimensión trágica. Entonces, me parece que en ese sentido sí, estoy absolutamente de acuerdo con poner de salto la dimensión trágica. Bueno, de nuevo, para regresar a la discusión que tuvimos de la tradición republicana. Bueno, precisamente a mí, porque la tradición republicana no necesariamente reconoce esa dimensión trágica.
Porque yo te decía, si se trata de la tradición republicana influenciada por Maquiavelo, sí, yo me conozco. Pero, por ejemplo, no me reconozco en la tradición republicana tal como lo interpreta hoy Philippe Petit, que es una cosa así demasiado consensual. Entonces, decir, hay que ver que el republicanismo puede ser de varios tipos, ¿no? Y en ese sentido, que hay una dimensión así, bueno, eso voy a venir, pero les quiero a ustedes que están interesados en eso recomendar un libro. Desgraciadamente no está muy conocido, no creo que esté traducido. Es un libro de un filósofo holandés que se llama Frank Ankersmit. Es un libro que se llama Aesthetic Politics, y donde él muestra justamente que bueno, él llama la política postmoderna, pero la política postmoderna, por eso se refiere, en realidad a mí no me gusta el término postmoderno porque se utiliza de manera, pero él se refiere a precisamente esa ontología postmodernista. Dice que en realidad tienden a concebir la política con una dimensión estética. Y me parece que sí, evidentemente en la medida en la cual uno reconoce justamente esa imposibilidad del consenso, esta dimensión trágica, uno introduce una dimensión estética en la política, ¿no? Eso me parece realmente muy interesante. Bueno, venimos ahora entonces a la cuestión propiamente de mi posición en el libro. Bueno, en primer lugar, yo tengo que insistir, yo no soy una especialista de estética, ¿no? Yo no tengo la pretensión, yo soy algo teoría política. Evidentemente uno puede ser los dos. Por ejemplo, Jacques Rancière es alguien que por una parte hace teoría política y también tiene libros de estética. Sí, él tiene eso. Bueno, eso no es mi caso. Yo me intereso además, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, pero yo trato en lo más posible no hablar del arte, porque yo no sé bien qué es eso del arte. Cuando uno dice, bueno, a ver, la definición del arte, yo creo que hay una multiplicidad de prácticas artísticas y prácticas culturales. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? en ese capítulo y en general, porque lo que me interesa es la relación que hay entre política y ese conjunto de prácticas que son prácticas artísticas y culturales. Pero yo no trato por eso digo, no hago una reflexión de estética, porque realmente el arte no, pero hay multiplicidad de prácticas. Y por ejemplo, bueno, antes de venir al centro de mi respuesta, yo quiero anotar que los yes men, por ejemplo, yo no presento en absoluto eso como una forma de arte, sino como una forma de lo que llamo activismo. Activismo que es poner juntos la palabra activismo y la palabra arte. Pero por ejemplo los yes men se consideran como activistas, no se consideran en absoluto, y los conozco personalmente muy bien, no se consideran como artistas. Ellos son activistas que utilizan, digamos, elementos artísticos para desarrollar su práctica de activismo. El activismo es precisamente eso, es básicamente activismo, pero utilizando formas estéticas o artísticas. Entonces, eso, astrología es algo completamente distinto, ¿no? Entonces, yo no estoy dando dos formas posibles de arte político, porque eso no es. No son artistas, utilizar ciertas formas artísticas para una cosa de activismo no es volverse un artista. Contrariamente, hay que decirlo, a lo que piensan muchos de esos que hacen activismo y un poquito de performance, y entonces se declaran artistas. Pero yo creo que eso realmente no hay que tomarlo demasiado en serio. Bueno, pero ahora para venir realmente a cuál es el tipo de reflexión que me interesa. Bueno, eso en realidad está muy ligado a lo que yo dije antes, a la respuesta que me hicieron Moca y Villanueva sobre el agonismo. Porque mi pregunta, y me llevé a interesar a las prácticas artísticas culturales, porque me empecé a preguntar cuál puede ser en esa lucha agonista
esa lucha para crear una nueva hegemonía. ¿Cuál puede ser el papel de esas formas prácticas artísticas y culturales? Y allá reconozco absolutamente mi tradición gramsciana, porque para Gramsci era absolutamente central para todo ese campo de la cultura en la creación de una hegemonía, ¿no? Era un campo absolutamente central. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo en esa lucha hegemónica y en concebir la manera agonista, ¿cuál puede ser el papel de las prácticas artísticas o culturales? En primer lugar, bueno, quiero decir por qué yo creo que tienen un papel que jugar. Y de nuevo, porque Gramsci insiste mucho sobre que una dimensión fundamental en la creación de una hegemonía es la transformación del sentido común. ¿No? Sentido común entendido, bueno, no como el sentido, sino como uno ve, imagina el mundo, qué es lo que es posible, lo que es deseable, y evidentemente la forma de subjetivación que uno tiene. Y Gramsci dice también, bueno, eso para la formación del sentido común, todo el campo de la cultura y de la práctica artística tiene un papel absolutamente fundamental. Porque piénselo un poquito, si uno piensa la manera como nosotros vemos el mundo, bueno, eso viene de las películas que hemos visto, los libros que hemos leído, el teatro que hemos visto. Es así que uno va empezando a ver el mundo de una manera determinada. Entonces yo creo que por eso es que estoy absolutamente convencida de que las prácticas artísticas y culturales tienen un papel fundamental en la lucha agonista. Porque si se trata de transformar subjetividades, es uno de los campos más importantes. Y entonces, bueno, la cosa evidentemente trata de ver, bueno, porque cuando uno habla de lucha, habla evidentemente en el caso de lucha contra-hegemónica, ¿no? ¿Cómo va a poder transformar? Y yo, por ejemplo, una cosa que yo he repetido varias veces, es que no me gusta esa distinción que se hace entre hablar de arte político. Porque al hablar de arte político, eso significa de una manera que existe un arte que no es político. Y yo creo que si uno sigue la línea definida por Gramsci, ¿no? Que esas prácticas culturales y artísticas tienen un papel fundamental en la manera como nosotros concebimos el mundo, bueno, evidente que todas tienen una dimensión política, porque de alguna manera reproducen la hegemonía existente, o que sea de manera no necesariamente voluntaria, ¿no? Sino que la cuestionan, la reproducen, o la ponen en cuestión. Pero que haya un arte que sea completamente, cada vez que digo eso, yo decía prácticas artísticas, ¿no? Que sea completamente no político, me parece que es falso. Entonces, por eso he propuesto de hablar de prácticas críticas. Todas las prácticas artísticas tienen una dimensión política, pero algunas tienen una dimensión crítica y otras no. Entonces, por eso es que prefiero hablar de prácticas artísticas críticas. Hace no demasiado tiempo en París, en una conferencia, ¿puede el arte cambiar el mundo? Era la pregunta. Y mi respuesta era, no puede cambiar el mundo, pero puede contribuir a cambiar el mundo. Porque pensar que a través del arte no. Pero algunos artistas hoy en día piensan, por ejemplo, hay una tendencia muy fuerte, me parece, no tanto en América del Sur, pero por ejemplo en Europa, donde la gente está completamente decepcionada con la política, piensa que no va a venir nada de este lado, piensa, bueno, el arte puede ser el lugar donde vamos a cambiar la sociedad. Yo creo que es un campo muy importante, pero no puede ser el campo único. No me parece que realmente es necesario poder articular, de nuevo a crear una sinergia entre eso y una lucha. Otra cosa que me ha interesado y que eso en realidad tiene relación, y tú lo mencionabas como una discusión actual, es cómo, dónde, porque bueno, en realidad hay unos que dicen que no, que hoy en día están con ese capitalismo nuevo, cognitivo, no hay absolutamente ningún lugar para que las prácticas
prácticas artísticas puedan tener un papel transformativo, porque automáticamente todo está recuperado por el capitalismo. Y entonces, bueno, ya, y evidentemente es cierto que ese nuevo capitalismo postfordista utiliza enormemente unas formas artísticas, por ejemplo, todo el desarrollo de la publicidad. Es increíble la manera, de alguna manera no hay en ciertos campos ninguna diferencia clara entre lo que es arte y publicidad, ¿no? Y entonces algunos dicen, bueno, no se puede ya hacer nada, todo está recuperado. Hay otros que dicen sí, se puede todavía hacer algo, pero únicamente a condición de abandonar el campo, digamos, tradicional del arte. Por ejemplo, no, en los museos no se puede hacer nada, no se puede, hay que ir, eso evidentemente es la estrategia que corresponde a los que defienden la política de Éxodus, ¿no? No hay que meterse, no hay que tratar de transformar las instituciones, hay que crear algo que sea completamente al lado. Ya hay algunos que van hasta el punto de decir que para que el arte sea crítico o subversivo, no tiene ni siquiera que aparecer como arte. Es decir, porque en la medida en que aparece arte, ya automáticamente deja de ser subversivo. Me parece que es una posición muy exagerada, pero bueno, está defendida por una serie de autores. Entonces, mi posición es muy distinta de esa, porque yo creo que al contrario, es metiéndose con las instituciones. Yo creo, por ejemplo, que los museos todavía pueden jugar un papel importante. Y, por ejemplo, hay algunos museos, el caso más interesante es el MACBA en Barcelona, el Museo de Arte Moderno, donde realmente ese museo se ha transformado en un lugar de lucha agonista. Otro en Ljubljana, la Moderna Galería, son museos que quieren ofrecer un espacio agonístico. Entonces yo creo que los museos también pueden ser. Y yo no creo que participar en Bienal, participar en exposiciones, necesariamente significa que uno está recuperado. Por ejemplo, lo que me parece interesante en el caso de Alfredo Jarre es que Alfredo Jarre no deja de lado ese campo. Él ha participado, la vez pasada era curator de la pabellón chileno de la Bienal de Venecia, y él participa en exposiciones, pero no únicamente. También él hace muchas intervenciones, por ejemplo, en el campo público, particularmente en Italia, en Chomula, y él tiene un tercer elemento, que él hace muchas cosas de formación. Entonces, porque él evidentemente reconoce que hay cierta limitación a estar únicamente en el campo, digamos, institucional. Pero él dice que también vale la pena trabajar en ese campo. Y entonces eso en realidad es la línea que estoy defendiendo, que sí es posible, porque evidentemente la transformación de la subjetividad, no es que pueda haber un dominio tan total del capitalismo hasta que, porque si es el caso, entonces ya no hay esperanza de ningún tipo de política de izquierda, ¿no? Pero siempre existe la posibilidad de intervenir, de transformar, de crear nuevas formas de subjetividad. Y yo creo que para eso el campo de las prácticas culturales y artísticas son absolutamente fundamentales, a condición de no creer que es suficiente. Y también de ver, porque yo defiendo una pluralidad de posibilidades. A mí no me gusta cuando uno dice, pero para hacer arte crítico hay que hacer tal cosa, todas las otras cosas no lo son. Yo creo que hay una pluralidad de formas de intervención que hay que reconocer, pero hay algunas que yo personalmente encuentro menos interesantes porque son más fáciles de recuperar, que es, por ejemplo, muchos artistas piensan que lo más transgresivo son las prácticas, entonces lo más radical. Yo creo que es un error, porque en realidad, como sabemos que el capitalismo, le encanta la subversión, ¿no? Encanta la transgresión. Y si todo lo que aparece es muy transgresivo, automáticamente lo recuperan. Entonces, no se puede hacer nada porque, eso era muy, muy transgresivo y lo recuperaron. Sí, claro, porque eso
justamente es lo que el capitalismo le gusta, la transgresión. Entonces hay que tener una multiplicidad de estrategias para ver, pero yo creo que es muy importante pensar en intervenir en el campo, digamos, del arte público, pero en el campo de las instituciones también. Bueno, muchas gracias a los 4 y a los 5 por Chantal. Y bueno, si les parece ahora podemos abrir las preguntas a todo el panel, pero antes quería agregar algo que me olvidé decir al comienzo, y es decir que dentro de este programa tengo unos colegas que quiero mencionar, que fueron los que llevaron adelante todo este encuentro en mi ausencia, principalmente a Diego Cono, que se encargó de la parte de política y cultura, Pablo Macía, Martín Biagini, Laura Icher, Daniela Losillo y Cristian de Ronde, con los que estuvimos trabajando durante todos estos meses sobre las obras de Chantal para que esto fuera posible, así que me había olvidado de mencionarlo, pero era necesario. Bueno, paso el micrófono. Yo quería hacer una pregunta a Chantal, que tiene que ver con varias de las cosas que venimos discutiendo, pero que también es una pregunta a los participantes de la mesa, porque me da la sensación de que hay algo común respecto de ese lugar entre medio, entre antagonismo y agonismo, de la dimensión trágica de la crítica al neoliberalismo y de la vanguardia. Me parece que en las 4 intervenciones hay un interés en poder pensar la relación entre antagonismo y agonismo, ¿no? Me da la sensación de que hay algo central. Y yo lo que te quería preguntar, Chantal, es si no hay algo de la dimensión antagónica que se juega siempre en la práctica agonista. Si no hay algo, digamos, yo pensando en algo que vos mencionaste en este seminario, que es la idea de que en América Latina se está dando un proceso de democratización, la idea de que los populismos son el modo de radicalizar la democracia. Si no hay algo del agonismo que tiene que tomar en algunos momentos modalidades antagónicas, ¿no? Si no hay algo de este piso básico que vos mencionás como propio del consenso del agonismo, que son los componentes de libertad e igualdad y una discusión por sus sentidos o sus significados, si no hay algo de una política de izquierda que tiene que transformar radicalmente eso que entendemos por libertad e igualdad, que implica una dimensión antagónica constitutiva de toda política democrática agonista. Sí, definitivamente, estoy completamente de acuerdo con eso. Además, bueno, por eso he insistido, el antagonismo no se elimina en el agonismo, ¿no? En realidad yo no desarrollé ese punto, lo pensaba hacer cuando en la respuesta anterior, donde decía, si no se piensa, entonces se transforma el agonismo en una lucha de competidores. Y durante el seminario me parece que hay alguien que me hizo una pregunta respecto de que Zizek, ¿no? Que Zizek dice, bueno, que el agonismo, bueno, porque Zizek no entiende, no quiere entender, porque a él no le conviene, que por el agonismo no es una lucha de competidores. Evidentemente, si uno entiende la lucha entre adversarios al modelo liberal de competidores, bueno, evidentemente él tiene razón, pero yo he tratado repetidamente de decir acá, en el caso del agonismo no se elimina el antagonismo, se pone en escena de manera distinta, pero está allá siempre presente. Y también quiero añadir acá, y eso va directamente, me parece, a tu pregunta, no se trata de dos cosas completamente distintas. Hay un continuum entre antagonismo y agonismo, ¿no? Esa es una discusión que tuvimos muchas veces con Ernesto, porque Ernesto decía, bueno, sí, porque evidentemente yo he pensado eso más a partir de la tradición europea, y Ernesto lo pensaba más a partir de la tradición latinoamericana. Entonces él trataba de general de empujar sobre el elemento antagonístico, y yo decía, bueno, yo del agonismo, pero lo reconocíamos de que de todas maneras no había una diferencia de naturaleza, sino que siempre es un continuum, y en algunos momentos, pero eso diría yo sería también verdadero para Europa, bueno, todavía no, pero esperamos que llegue el momento. Hay momentos en los cuales sí, el antagonismo tiene que emerge por situaciones, digamos, contextos en los cuales el antagonismo se hace más fuerte, aún siendo una relación agonística, ¿no? Uno puede encajar la política de manera agonística, pero sin embargo en algunos momentos dice, bueno, no, pero acá sí es un momento de antagonismo, ¿no?
¿no? Entonces sí, me parece muy importante eso, decir, es un continuo, ¿no? No es que haya una radical diferencia de naturaleza entre los dos.